Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de modelos educativos. El día de hoy tenemos la clase número 4 y como tema, déjame te comparto pantalla, un par de segunditos, como tema de la clase número 4 tenemos principales modelos educativos. Hablamos de modelos liberales, el modelo de educación como un recurso humano, el modelo de educación como superación de la marginalidad y el modelo técnico-científico. Nos vamos a enfocar en algunos para que tengamos un parámetro amplio, ¿sí? Específicamente en los primeros dos, y ahorita te digo cómo vamos resolviendo. Ya que tenemos tiempo de sobra, nos vamos a dedicar al desarrollo de estos modelos, específicamente el 4.1, modelos liberales, y el 4.1.1. ¿Sale? Vámonos con la clase del día de hoy. Comparto pantalla, es una clase muy breve, son dos temitas, pero bastante enriquecedores. Ok. Como diría Jack the Ripper, vámonos parte por parte. ¿Qué es un modelo de enseñanza? Repito, vamos a ver. También denominado modelo pedagógico o modelo educativo, es la recopilación de propuestas que sirven para orientar a los docentes en el proceso formativo a aplicar. Repito, recopilación de propuestas que sirven para orientar a los docentes en el proceso formativo a aplicar. Recuerda que recuerda que habíamos comentado que el modelo educativo no es la planeación, sino es como que este librito en donde nos dice, mira, hay que ir por aquí, por aquí, por acá, de acuerdo a estas teorías, de acuerdo a estas prácticas, de acuerdo a lo que requiere la nación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Si nosotros revisamos qué es un modelo liberal, vamos a encontrar como principal autor o representante a Adam Smith. La sociedad, mencionaba, puede facilitar, alentar e incluso imponer la necesidad de que se provea lo esencial de la educación. Es decir, todos como parte y miembros pues de una misma sociedad podemos lograr que la misma sociedad, por ende el gobierno, por ende las instituciones públicas, privadas de educación, eh, a nivel laboral, etcétera, nos provean lo esencial de una educación. ¿Sí? ¿Qué va a ser lo esencial? Bueno, va a depender mucho del tipo de sociedad. La instrucción pública es parte de la concepción o de la idea liberal del Estado. Que la educación sea pública, como ya vimos, parte de la idea del Estado de darte libertad y autonomía. ¿Para qué? Para civilizar y convertir en ciudadanos a los habitantes del Estado más alejados de la cultura y de la educación. Esto es basado en un concepto de Federico Jiménez Los Santos. ¿Ok? Entonces, entendemos primero que según Adam Smith, la misma sociedad es quien nos puede proveer de lo esencial para educarnos. ¿Sí? A través de sus instituciones, a través de su gobierno, a través de sus oficios, de sus personas, de sus actores y actrices. Y para Federico Jiménez Los Santos, la instrucción pública parte de esta idea de un Estado liberal, de un Estado que civilice y convierta a los ciudadanos más alejados de la extensión territorial del Estado. Continuando con Adam Smith, la escuela debía ser una institución dedicada a la formación cultural, ¿sale? De toda la población, con independencia de las necesidades del mercado laboral. ¿Por qué? Porque la industria siempre ha sido ese parámetro, sí, de actuación en donde, a ver, por ejemplo, ahorita en el 2024, las empresas demandan profesionales o técnicos o licenciados o ingenieros o lo que tú me digas, capacitados verdaderamente para atender las necesidades de la vida cotidiana. Pero por ejemplo, en la carrera de a nivel social, no,
replanteo el ejemplo. A nivel social, existen muchos casos de suicidio. Es un ejemplo, ¿no? A nivel social existen muchos casos de suicidio y los profesionales que los pueden tratar son los psicólogos, ejemplo. Pero los psicólogos no saben hacer una intervención psicológica, no saben hacer una entrevista. Entonces, más o menos a esto se refiere Adam Smith. Él mencionaba que la escuela debería de ser una institución dedicada a la formación cultural, ¿sale? A que todos tuviéramos lo mínimo básico necesario para poder desarrollarnos en sociedad, pero que también al mismo tiempo que nos hiciera partícipes de nuestra propia cultura, nos preparara o nos formara para poder hacer frente a las necesidades del marco laboral. No sé si queda ahí un poquito más explicado. Todo lo anterior tendría un impacto en el desarrollo económico. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las sociedades democráticas, en el caso del aspecto político, en el cultural, para Adam Smith, esta instrucción implicaba la transmisión a la totalidad del alumnado de unos conocimientos mínimos fijados por una autoridad pública, es decir, de pasar de ser un estudiante a un profesional. Este tipo de escuela encajaba perfectamente con el sueño americano que tenían algunos autores sobre los chicos más aptos, que aunque procedieran de familias pobres y barrios marginales, tendrían un instrumento de promoción social que les permitiría prosperar. Es decir, no importa tu condición social, si eres bueno en algo, el único límite va a ser tu esfuerzo y tus capacidades. Se te va a dar esta oportunidad de que te desarrolles al punto en donde tus conocimientos, si son elevados, tienen que ser funcionales. Se trataba de dar, precisamente lo que acabamos de comentar, una oportunidad de salir adelante a cada alumno en función de sus méritos. Y esto pues repercutía en la sociedad, porque esa persona estaba haciendo lo que, o estaba haciendo lo que le gustaba, estaba aportándole algo a la sociedad y estaba transformando la sociedad al mismo tiempo, cosa que para nuestra mala fortuna al día de hoy ya no se aplica. En palabras de Smith, de Adam Smith, al perseguir su propio interés, frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo. Vean, no hace esa joyita que nos dejo. Por lo tanto, este sistema de enseñanza liberal responde a las necesidades del mercado laboral. ¿En qué sentido? Ok, el niño quiere ser pedagogo. Vamos a darle las herramientas para que sea pedagogo, pero que sea el mejor de los pedagogos para que cuando él egrese, todo el fruto de su trabajo impacte en la sociedad. Que el niño quiere ser ingeniero, dejen lo que diseñe, que invente, que solucione. El niño quiere ser pintor, dejen lo que se exprese, que cautive, que encante a través de sus obras. El niño quiere ser músico, déjenlo, que componga. ¿Sí? El niño quiere ser maestro, déjenlo que muera de hambre. Ay, no es cierto. Déjenlo que estudie, que aporte, que teorice, que profundice. ¿Ok? Ahora vamos con esta idea de que no es que sea un reproductor de la información o de la profesión, sino que a través de su conocimiento sea parte de una movilidad social que permita a los agentes económicos de la sociedad contar con los mejores talentos, es decir, tener, por ejemplo, en México, no sé, tener a los mejores pedagogos, a los mejores comunicólogos, a los mejores ingenieros, licenciados en Derecho, arquitectos, etcétera. ¿Sí? Ok, vamos a observar cuáles son estos modelos liberales. ¿Qué es el liberalismo? Para empezar, que vemos ahí esta imagen tan impactante del lado derecho. El liberalismo es una doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas. Anótalo. El liberalismo es una doctrina que propone libertad y tolerancia en las relaciones humanas.
Promueve la libertad civil, económica, se opone al absolutismo y al conservadurismo, es decir, es una contrapropuesta a la educación tradicional, ¿sale? A una educación con base en ideales libertarios y no libertinados, que es algo totalmente diferente, sino a tener la oportunidad de elegir bajo qué parámetros nos vamos a educar. Se entiende por educación liberal a estos fundamentos, a estas situaciones que nos aproximan de manera suficiente a nuestra herencia cultural, intelectual y moral, el desarrollo de amplios marcos de referencia, respeto por los hechos, habilidades para organizar, utilizar el conocimiento, el espíritu crítico y el pensamiento claro. De acuerdo con Leo Strauss y su cosmovisión de la educación en un modelo liberal, una educación liberal es, anótale, una educación en la cultura o una educación hacia la cultura, en tanto que el cultivo del intelecto, ¿sí? En tanto que más se desarrolle el intelecto dentro de la cultura o a la cultura o en la cultura o hacia la cultura, mejore las facultades de cada uno de los implicados en este proceso liberal cultural. ¿Ok? De uno u otro modo, la educación liberal se alinea con una orientación humanista, ¿sale? Por lo que platicábamos, deja de lado algunos conceptos tradicionales. No se trata de interpretar lo que algunas personas pudieran llegar a entender como correcto en la parte de las humanidades, sino que este enfoque es amplio y es un enfoque instrumental, ¿ok? Está puesto a las nuevas generaciones porque no, o sea, las antiguas generaciones. Bueno, a ver, cuando nace una generación, nace con nuevas ideas y a medida que va creciendo, esta se va volviendo una vieja generación que no va aceptando las generaciones que van haciendo, ¿no? Entonces, por eso este enfoque de modelo liberal está destinado únicamente para las generaciones que van saliendo, ¿no? Las nuevas generaciones, estos nuevos sujetos en formación, esa visión sustantiva, global, plural, fundada, que nos va dando la naturaleza y el humanismo, a través del proceso cronológico de la edad, a través de la vinculación de cada uno de los individuos al patrimonio cultural común, dependientemente de cómo lo tome. Educación, cultura, religión, política, economía, etcétera. ¿Sale? Todo lo anterior facilita una forma de pensamiento eh, desde lo que ya existe y desde cómo se puede renovar o pues, realmente dándoles la libertad a los alumnos de decir, bueno, ¿quieres ser esto que ya existe? Adelante, no hay ningún problema, es tu decisión, solamente hazte cargo de las consecuencias. Las características del actual contexto estimulan la autopercepción de que los jóvenes y los adolescentes son un producto de lo inmediato, de la influencia de lo coetáneo, con riesgo de identificarse con cualquier persona, ¿sale? Mientras tanto sea de su generación, no quiere decir que eso sea bueno o malo, que le aporte o no, tienen mayor afinidad. Sin el reconocimiento de la deuda cultural con el pasado, por ejemplo, los memes muy sonados de hoy descubrí que podemos disminuir el consumo de gas a través de la utilización de energía eólica y solar para secar ropa. Y el meme es, los millennials conocen los tendederos. ¿Ok? Son como estos ejemplos de que el mundo, las generaciones, por lo menos en esta etapa de la historia humana, la gran mayoría de las generaciones creen que la vida comenzó, la vida humana o la historia de la humanidad comenzó cuando ellos nacieron. Y no es así. ¿Ok? Hablamos del reconocimiento de la deuda cultural, que es esta deuda que tenemos nosotros con la cultura y la cultura a través de nosotros, que es inconsciente y que si no aprendemos de la cultura y de la historia, pues el porvenir no será del todo pues, lo que se espera, ¿no?
Es preciso reivindicar la educación liberal como contrapunto necesario para evitar la levedad del pensamiento y el dictado férreo de la ideología, alejarse de los dogmas, abrirse al diálogo, sustentar la libertad, conciliar, eh, pues, absolutamente todo, el fin, la tradición, la modernidad, ya que todo lo anterior es garantía de pervivencia, de supervivencia, perdón, de una sociedad liberal bajo este modelo. Repito, no es el único. ¿Sale? Entonces nosotros aquí podemos ver y podemos encontrar lo siguiente. ¿Cómo es? A ver, ya hablamos un poquito de cómo se fueron formando los tipos de educación, los tipos de modelos educativos en función de la nación, de la cultura, de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver el modelo de educación como recurso humano. ¿A qué nos referimos con el modelo de educación como el recurso humano? Si hablamos de un modelo liberalista, debemos de hablar y debemos de entender que no solamente es para qué vamos a formar ciudadanos, para que sean reproductores de información o para que realmente le aporten algo al país. Cada país, por ejemplo, como es el caso de la... A ver, les voy a poner un ejemplo, dame 2 segundos. 2 segundos. Cada país le aporta a su modelo educativo los objetivos de nación con los cuales se desea cumplir. ¿Por qué queremos formar cierto tipo de personas? ¿Sí? A ver, dame tantito, ¿eh? Te voy a poner este videito. Está un poquito largo, ¿no? Híjole, es que este no lo van a bajar por el copyright. A ver, vamos a llevarlo en un ejemplo muy burdo. Y ahorita vas a ver una diferencia muy, muy clara. Ok, dame un segundito. Está apareciendo justo ahorita en tu pantalla. A ver, vamos a ver. Que aquí ya lo tenemos. Vamos a verlo. Ok, te repito, vamos a verlo desde el punto de vista pedagógico. El modelo de educación sí impacta en el desarrollo del recurso humano.
la manera en la que le presentemos la información y lo hagamos llegar a los resultados va a impactar no solamente en el alumno, en el estudiante, sino en cómo este nos va a representar ante el mundo en materia educativa. Ahora, depende de qué tipo de recurso humano quiero formar, ¿sí? ¿Bajo qué objetivos? ¿Cuáles son las características, las especificidades que el alumno debe de tener dependiendo del tipo de país? Vamos a ver, quiero que prestes, lo voy a repetir unas 2, 3 veces para que veas, o sea, literalmente te enfoques. De este lado dice China, Japón y cómo multiplicamos en México. El resultado es el mismo, la operación es exactamente la misma, pero quiero que tomes nota del procedimiento. Y una vez más. Última vez. Ok, y ahí tenemos los resultados casi al mismo tiempo, casi similares. Ok, aquí el punto clave está en el tema que tenemos que es el modelo de educación como recurso humano. Para eso debemos de conocer algo que se llama teoría del capital humano. ¿Sale? ¿Qué es la teoría del capital humano? Vele anotando. Otra vez vamos a regresar a Adam Smith. ¿Sale? Algunos de estos autores pues, destacaban el poder de lo que hay dentro de cada uno como seres humanos, ¿no? Que no solamente somos entes ahí que vamos por la vida haciendo lo que nos dicen, sino que tenemos habilidades intrínsecas de fuerza laboral, que algunos estamos más adaptados o más especializados al trabajo que otros, ¿sale? Que algunos nos desarrollamos más o menos dependiendo del contexto en el que nacimos, y que todo lo anterior, de manera interna, externa, directa o indirecta, va detonando en situaciones o toma de decisiones en cuanto al desarrollo de la comunidad, del estado, del país y por ende de esa nación, ¿no? Obviamente dependiendo del grado en el que hayamos estado inmersos no en algún tipo de proceso o procedimiento. Durante los años 60, estas teorías de estos autores por ahí de los principios del 1900 nos van dando un origen como especie a los seres humanos, en donde los seres humanos, además de tener capital intelectual y capital económico, pues tenemos otro, lo que hablábamos de en Pierre Bourdieu, ¿no? O lo que Pierre Bourdieu nos decía, como qué le podemos aportar a la sociedad, ¿sale? ¿Qué tipo de capital podemos acumular? Este modelo o esta teoría de capital humano, pues nos habla que todos somos especiales, que todos somos diferentes, que todos en algún momento de nuestra vida, por precaria que sea nuestra conciencia, nuestra actividad intelectual, cognitiva, económica, política o religiosa, tenemos algo que aportarle a nuestra propia sociedad. Entonces, en este sentido, el capital humano es importante verlo como un recurso. No es como decir, México tiene 130 millones de habitantes. Bueno, de esos 130 millones de habitantes, ¿qué le aporta cada uno a la nación? ¿Sale? La teoría del capital humano nos habla del escenario óptimo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿a qué nos referimos?
Se parte de la premisa que la sociedad es consciente de dónde y para dónde va y cuáles son sus necesidades. Se puede apostar en una transformación hacia el desarrollo de modelos educativos que permitan el desenvolvimiento individual y colectivo, teniendo en cuenta los intereses nacionales y las tendencias cambiantes del mundo. En un país de 130 millones de habitantes, no todos estamos conscientes y no todos estamos ah, pues adaptados a contribuir en algo a nuestra nación. Para poder crear un ambiente propicio es necesario adoptar políticas de recursos humanos que lleven al crecimiento y desarrollo económico. ¿Ok? Hay que trabajar en problemas estructurales, es decir, de los países tercermundistas. Ok, no tenemos agua. ¿Por qué? ¿Qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Que no hemos comprado? Porque están acabando no sé, los ríos, los mares, los riachuelos, las presas. ¿Por qué? Contaminación, extinción de flora, fauna. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a trabajar con los animales, con la basura o con el recurso humano para que sea consciente de que estas acciones van a tener que impactar a lo largo, en un corto, mediano o largo plazo. ¿Sale? ¿De qué se trata? De crear condiciones para que los humanos se puedan desarrollar en cierto tipo de temas, en cierto tipo de actividades que a la larga desarrollen un impacto dentro de las organizaciones civiles, anónimas, sociales, políticas, económicas, de cualquiera que sea su campo de actuación. ¿Sale? Ese es el impacto que tiene la formación del recurso humano. Si nosotros empezamos a ver que los modelos de educación no están dirigidos a alumnos, sino están dirigidos a los recursos humanos, a los seres humanos en general. Entonces vamos a dejar de ver 5, 6 y 7 y vamos a empezar a ver características de los alumnos, a talentos potenciales que podemos utilizar en pro de la supervivencia, como ha sido a lo largo de los tiempos. Estas teorías solamente pues nos dan a entender una cosa: la sociedad en la actualidad vive momentos críticos. Siempre estuvimos luchando por la paz, por la igualdad, por la justicia, contra la tiranía, por el conocimiento. Y en estos momentos la tecnología nos está haciendo dependientes y desinformados. Le vamos a parar aquí. Como siempre, un gusto y un placer acompañarte en cada una de tus clases. Te voy a dejar una conferencia para que más o menos veas de lo que estamos hablando y nos vemos más tardecito o en unos momentos más en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte.